Ya estamos por terminar los procesos del área de conocimiento del tiempo. ¿Qué nos falta hacer? Pues desarrollar el cronograma. Y para desarrollarlo, ¿qué necesitamos? Todo lo anterior. ¿Por qué? Porque necesitamos poner orden. Tenemos que organizar ya todo lo que hemos trabajado. Necesitamos el listado de las actividades, los atributos de las actividades, que es cuándo empiezan, cuándo terminan, quién es el responsable de esas actividades. Necesitamos los recursos, el enunciado del alcance, nuevamente tenerlo como referencia y todo lo anterior que hemos utilizado aquí. Necesitamos nuestro plan de dirección. ¿Para qué? Para transformar todo esto en el cronograma, en la línea base del tiempo. ¿Y qué es esa línea base? Es nuestra versión aprobada de cuánto nos va a llevar este proyecto. ¿Qué herramientas vamos a utilizar para hacerlo? Vamos a realizar el método de la ruta crítica y lo vamos a aprender a hacer cómo es a mano, cómo se hacen esos cálculos, cómo saber si mi proyecto se va a alargar, cuánto tiempo tengo, cuál es la holgura de cada actividad. Vamos a hacer ese procedimiento, el cálculo de manera manual, que es muy interesante. Vamos a necesitar aplicar adelantos y retrasos, que en su tiempo ya lo vimos, que implica decidir si una actividad puede empezar antes que otra o nos conviene atrasarlas. Todo esto lo vamos a combinar para generar ya nuestro cronograma, los datos del cronograma. Algo que es bien importante es saber que este es un proceso iterativo como muchos de la planificación. Y la primera vez que nosotros desarrollemos un cronograma, no vamos a tener en cuenta muchas limitaciones, no vamos a aplicar retrasos y vamos a suponer que tenemos recursos infinitos. Esa es la primera vez que lo empecemos a realizar. Una vez que ya tengamos una primera versión del cronograma, vamos a incluir adelantos, retrasos y vamos a dejar de suponer que los recursos son ilimitados. ¿Por qué? Porque a partir de los que tenemos, los tendremos que empezar a colocar y este cronograma se va a mover. Los documentos que son muy fácil de actualizar aquí son la línea base del cronograma, el plan de gestión del cronograma, que fue lo primero que hicimos, los recursos requeridos y los registros de riesgos. Cuando estemos ya planificando aquí el cronograma, bueno, que estemos realizando el cronograma, vamos a ver que pueden salir nuevos riesgos y hay que ponerlos de nuevo y hay que analizarlos, como ya aprendimos a hacerlo. Una de las herramientas que se utiliza en administración de proyecto es el método de la ruta crítica. Este es estimar de mis actividades ya secuenciadas cuál es el camino más largo y eso me va a dar la duración mínima de mi proyecto. La ruta crítica me va a decir cuánto es lo que va a durar mi proyecto, lo menos que puede durar y vamos a aprender a hacerlo. Tienen que recordar que este método no toma en cuenta la limitación de los recursos, ¿ok? Ahorita está considerando que son infinitos. La ruta crítica es una secuencia de actividades que representa el camino más largo. Recuerdan que ya tenemos un diagrama de actividades nosotros. Esas son muchos caminos. La ruta crítica va a ser el camino más largo. El camino más largo nos referimos a la suma de actividades que lleve más días o lleve más meses o más horas, dependiendo las unidades en las que estemos planificando nuestro cronograma. Un tip es que para el examen es obligatorio obtener la ruta crítica a partir del diagrama de red. Nos van a hacer construir un diagrama de red, después con ese calcular cómo serían las holguras y el tiempo que nos va a llevar un proyecto. Lo vamos a hacer de ejemplo. Cuando estamos realizando el cronograma, vamos a tener dos tipos de estimaciones. Una que se llama la estimación ascendente, la vamos a hacer de manera manual, o también es conocida como forward pass, en donde vamos a estimar la duración mínima de mi proyecto o la ruta crítica a partir de ciertas sumas, recorriendo el diagrama de red hacia adelante. Pero podemos tener otra estimación que se llama estimación hacia atrás, que es backward pass, en donde vamos a calcular holguras, es decir, las holguras se refiere a cuánto puedo tardarme en una actividad sin afectar otras actividades o afectar la duración total de mi proyecto. Lo vamos a ver en un ejemplo. Solo recuerden, la ruta crítica es el camino más largo de esa secuencia de actividades y es la que nos va a dar la duración del proyecto. El método de la cadena crítica, por otra parte, es aquel en el que ya incluimos las limitaciones de recursos. Entonces, teníamos el método de la ruta crítica en donde no ponemos restricciones y hacemos cálculos sin pensar en eso, y después el método de la cadena crítica en donde ya tenemos que empezar a pensar en que solo tengo 5 recursos o en que necesito hacer adelantos y retrasos. En un proyecto, por ejemplo, si nosotros no consideraríamos que los recursos son infinitos, la cadena crítica y la ruta crítica siempre serían igual. Recuerden esa parte porque nos la preguntan.
En el desarrollo del cronograma también tenemos que utilizar técnicas de nivelación de recursos. ¿Qué es esto? Tenemos que hacer que nuestro personal o nuestro equipo no trabaje más de lo que puede, porque esto puede poner en riesgo el proyecto, puede hacer que se lleve más tiempo. Vamos a utilizar algunas técnicas que vimos también ya en el pasado, que es la intensificación o crashing, que era acortar el cronograma, y esto me puede incrementar el costo, porque una técnica para acortarlo es metiendo más recursos al proyecto, y si meto más recursos puedo avanzar más rápido, pero también me va a costar más, además de que puede generar riesgos. La otra técnica es el crashing, o lo que implica hacer... Bueno, más bien, es la misma técnica, pero lo que implica es que nos va a ocasionar riesgos y costos al meter más recursos. No es muy recomendado hacerlo, pero si en el proyecto lo necesitamos, tendremos que ver cómo es el menor efecto y qué menos impacto nos causa. La otra forma de comprimir nuestro cronograma es la ejecución rápida o fast tracking, en donde vamos a tratar de hacer que las actividades se realicen en paralelo. ¿Para qué? Para así disminuir el tiempo. Esto también nos trae un aumento en el riesgo. No tantos costos, pero sí riesgos. Y solo funciona en las actividades que pueden solaparse para cortar el proyecto. Aquellas actividades en donde por restricción tenga que esperar a que termine la otra, no se puede aplicar. ¿Qué tengo al final de este proceso? La línea base. La línea base del cronograma, recuérdenla, es la versión aprobada del modelo de programación. ¿Qué es un modelo de programación? Nosotros comúnmente no vamos a trabajar de manera manual, vamos a tener software que nos garantiza que todo lo que calculamos está bien. Eso que ya tengamos en software va a ser la versión aprobada del modelo. También implica que la línea base la aprueban todos los interesados, no es solo porque nosotros decidamos, tiene que ser aprobada por todos, tiene que tener fechas de inicio y de fin y tiene que incluirse en el plan de dirección. Entonces, cuando terminemos esta parte, vamos a agregar y anexarla al plan de dirección en donde tiene que estar siempre. ¿Qué más tengo? Pues tengo el cronograma, tengo de forma detallada, puedo tener diagramas de Gantt. ¿Qué es un diagrama de Gantt? Es un diagrama en donde tengo mis actividades y de manera visual puedo apreciar a nivel barras cuánto es la duración de cada una de las actividades. El diagrama de Gantt es muy útil para trabajarlo y para ver visualmente cómo va el equipo. Tendremos también diagramas de hitos en donde realmente lo que se muestra son fechas importantes y comúnmente lo usamos para reportar a la alta gerencia. Y tenemos los diagramas de red, que es donde vamos a empezar a nosotros a ver cómo se generan. Por último, también podemos tener en esta parte como salida los histogramas de recurso, que es las fechas y la cantidad de trabajo que tiene cada uno de los recursos. Los histogramas nos van a mostrar también si tenemos sobrecargado de trabajo a algún miembro del equipo. Vamos a empezar a ver ahora cómo es un ejemplo de la ruta crítica. Vamos a suponer que ya estamos en el examen y nos dicen cuál es la duración del proyecto, cuál es la ruta crítica y cuál es la holgura de cada actividad, y abajo de esto nos muestran una tabla como esta. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que cuánto va a durar un proyecto, cuál es la ruta crítica, es decir, el camino más largo, y cuál es la holgura de cada actividad, es decir, cada actividad cuánto puede retrasarse sin afectar el proyecto. Ahora nos dicen, la información es esta tabla, en donde vemos la actividad A, la actividad B, C y D, y nos dice, cada una de estas actividades está ligada. Cada una de estas actividades ya alguien estimó su duración. Y nos dicen, la actividad A es la primera, es la que empieza este proyecto. Nosotros tendremos que generar a partir de esta tabla un diagrama de red y tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ver que nos dice, la actividad A es predecesora de la B y empezaremos a dibujarlo paso a paso. También observamos que nos dice, pero la actividad A también es predecesora de la C. Y después nos dicen, la actividad B y C son predecesoras de la D. ¿Qué es eso? Tenemos que hacer un diagrama de red, dibujarlo. El diagrama queda más o menos así. La tabla decía que la actividad A era predecesora de la C y de la actividad B. Entonces vamos a dibujar unos recuadros como estos y vamos a poner dentro de ellos su duración. Si no la recuerdan, la duración de la actividad A era de 5 días. Aquí está. La duración de la actividad B era 2. Aquí está. Pero nos decía que la actividad A era predecesora de B. ¿Qué significa eso? Que la A está aquí y
vamos a dibujar una flecha hacia el recuadro de la actividad B. Regresamos a la tabla y dice, la A también es predecesora de la actividad A. Entonces regreso al diagrama, tomamos nuevamente el bloque de la actividad A y la secuenciamos con la C. C tiene una duración de 4, aquí la tenemos. Y ya para terminar el diagrama dice, la actividad B y la actividad C, ambas vienen antes de la actividad D, que tiene una duración de 3. Y lo ponemos. Ambas actividades, tanto B como C, son predecesoras de la D. En este momento quiero que vean que esto es un diagrama como los que realizamos anteriormente cuando identificamos las actividades y las secuenciamos. La diferencia es que estamos colocando aquí unos bloques de colores en las partes superior e inferior de cada una de las actividades. ¿Qué significan esos bloques? Esos bloques nos van a servir para a partir de un diagrama de red, calcular la duración del proyecto y calcular holguras, la holgura de cada una de las actividades. ¿Qué es eso? Primero describamos lo que tenemos aquí. Cada una de nuestras actividades del diagrama de red que acabamos de dibujar tiene un cuadro superior en la izquierda. A ese le vamos a llamar ES o Early Start. ¿A qué se refiere ese recuadro? Se refiere a la fecha más temprana de comienzo de esta actividad. Es decir, ¿cuál es la fecha en la que puede arrancar lo más rápido posible? En cambio, el cuadro EF le vamos a llamar Early Finish, que se refiere a la fecha más temprana, pero de finalización de esa actividad. Los recuadros de abajo le vamos a llamar Late Start, que se refiere a la fecha más tardía en la que ya podría yo empezar esa actividad si tuviera retrasos. O la LF, que es Late Finish, que se refiere a la fecha más tardía de finalización. Los bloques de arriba nos van a servir para aplicar el método hacia adelante que habíamos descrito anteriormente y las fechas tardías para hacer un método hacia atrás y calcular holguras. ¿Qué es esto? Cuando tenemos nuestro diagrama de red, tenemos los recuadros y estos recuadros los iremos sustituyendo por números. Antes de hacer eso, lo que necesitamos es calcular del diagrama que tenemos todos los posibles caminos de inicio hacia fin. Es decir, veamos nuestro diagrama. Tengo el camino de la actividad A, tengo el camino hacia la actividad C y el D. Este es un camino de mi diagrama y tengo que sumar cuánto es. Entonces, A más B más D me da un total de 10 días. El camino 1, A, B, D, da 10 días. Regreso a mi diagrama y veo el camino, otro de los caminos, hay que identificarlos. Ah, hay otro camino por acá, empieza en A, se va a C y llega a D. Son los dos únicos caminos que existen. Entonces, si tomamos los valores de este camino, nos da 12 días en total. Aquí ya contestaríamos la primera pregunta de nuestro examen. Nos decían cuál era el camino más largo, la ruta crítica y cuál iba a ser la duración del proyecto. La obtenemos aquí, sumando el camino más largo. La ruta crítica, recuerden, es el camino más largo y por lo tanto la ruta crítica es nuestro camino ACD, el segundo que identificamos. ¿Cuál va a ser la duración total de nuestro proyecto? Va a ser 12. ¿Por qué? Porque es el camino que ha representado en nuestro diagrama la mayor cantidad de tiempo. ¿Qué hacemos después? Con esto necesitamos empezar a calcular las holguras y para eso vamos a usar los recuadros de colores que teníamos. Antes hay que entender qué es la holgura. La holgura puede haber de diferentes tipos. La holgura total de una actividad es el tiempo que se puede retrasar la actividad sin cambiar la fecha de finalización del proyecto. Si mi proyecto iba a durar 20 días y yo en una actividad dije que tenía una holgura de 5, quiere decir que yo me puedo tardar todavía 5 días más en esa actividad sin afectar los 20 días totales. A eso le conoceremos como holgura total. ¿Y cómo se obtiene? Hay una fórmula para obtenerla y se va a obtener restando LS o Late Start menos Early Start, que son los recuadros de colores que teníamos. O también la podemos calcular a partir de Late Finish y Early Finish, que son estos recuadros de aquí. Lo vamos a hacer en el ejemplo para que vean, pero primero tenemos que calcular cada uno de ellos. Por lo tanto, para calcular las holguras, vamos a utilizar estas fórmulas. Vamos a tener en nuestras actividades que calcular los valores de los recuadros de colores y restar el 7 menos 5, que eran estos recuadros como nos decía la fórmula. Recuerdan que la fórmula decía Late Start menos Early Finish. Aquí es lo que estamos aplicando. Vamos a hacerlo tal cual en nuestro diagrama. Nosotros ya teníamos este diagrama.
Teníamos los caminos. Ahora vamos a tomar la actividad A y calcular su valor de la izquierda. En la fecha más temprana de esta actividad puede arrancar en el día 0. ¿Por qué? Porque es la primera actividad y siempre la vamos a considerar así. La fecha más temprana de inicio será 0. ¿Cuánto dura esta actividad? Dura 5 días. Entonces vamos a tomar el 0 y le vamos a sumar el número de días que dura la actividad y lo colocaremos en su recuadro superior derecho, que era cuando más pronto podría terminar, ¿recuerdan? Una vez que tenemos esto, tenemos que hacerlo hacia adelante todo en nuestro diagrama. Por eso este proceso se llama el método hacia adelante. ¿Qué hacemos con este 5? Vamos a irnos hacia la actividad B y lo vamos a colocar en su comienzo más temprano. Ahí está. Ahora, esta es la fecha más temprana en que podría arrancar B, porque es cuando termina la actividad A. Tomamos el 5 y lo sumamos más el número de días que dura la actividad B y eso nos da 7. Podríamos seguir y calcular D. Sin embargo, necesitamos calcular la letra C primero porque la letra D o la actividad D está precedida por estas dos actividades y cada una de ellas va a tener un diferente valor. Entonces, regreso a la actividad A y voy a ir a colocar el valor de la actividad A en C. Ponemos el 5. 5 más 4 me va a dar cuando debería determinar nuestra actividad C, en el día 9. Y ahora sí, teniendo los dos valores de las dos actividades predecesoras de D, debemos siempre colocar el mayor de las actividades que ingresen hacia D. En este caso sería el 9. Colocamos el 9, tomamos el número 3, lo sumamos y nos da 12. Si recuerdan, ya habíamos hecho este cálculo. Cuando calculamos la ruta crítica, dijimos que nuestro proyecto iba a durar 12 días y hasta el momento sigue cuadrando. Todos los cálculos van bien. Ahora, necesitamos calcular los valores de abajo de nuestras tareas para que eso nos dé la holgura de las actividades. ¿Qué hacemos? Empezamos ahora del fin hacia el inicio, por eso se llama hacia atrás. Y lo que hacemos es colocar este número 12 en la fecha de D. D, ahora vamos a tener que restar el 12 menos el 3, ya nos hacemos una suma, ahora restamos, nos da 9. Ahora, este 9 lo deberemos colocar en las siguientes actividades predecesoras. En el caso de la B, lo llevamos y tomamos 9 menos su duración, nos da 7. Y podría irme a la letra A, a la actividad A y hacer el cálculo. Sin embargo, pasa lo mismo que nos pasó con la actividad D. Hay dos actividades que están ligadas con la A. Entonces, primero tenemos que calcular el valor de la letra C. Tomamos el valor 9 de la letra D y lo restamos con el 4, nos da 5. Ahora sí, tenemos los dos valores de las actividades predecesoras. En el caso del método hacia atrás, debemos de tomar el menor número, el 7 y el 5. ¿Cuál de ellos es menor? El 5. Tomamos este valor, lo restamos y nos da 0. Hemos completado el diagrama y ahora lo que tenemos que hacer es calcular holguras. Teníamos una fórmula para calcular las holguras y la holgura nos decía, toma el valor del 7 y el 5, réstalo y te da 2. ¿Qué significa? Nos dice que la holgura de B es de 2 días. Puedo atrasarme 2 días en la actividad B sin que afecte el total de mi proyecto. Hagamos lo mismo con la actividad D. Vamos a tomar el valor del 9 y lo vamos a restar menos el otro 9. Esto nos da 0. ¿Qué significa? La holgura de D es de 0 días. No puedo atrasarme ni un día más de lo que tiene estimado la D. No puedo. ¿Por qué? Porque afectaría la duración de mi proyecto. Hagamos lo mismo con la letra C. Tomo el valor, 5 menos 5, 0 días. Otra actividad más nos acaba de dar como holgura 0. ¿Qué quiere decir? No te puedes atrasar de los 4 días. No tienes tiempo, no tienes. Vamos a hacer lo mismo con la A. Y 0 menos 0, 0 días. ¿Qué quiere decir esto? La actividad A tiene 0 días de holgura. C también y D también. ¿Por qué? Si recuerdan, este camino A, C y D es la ruta crítica. La ruta crítica se va a caracterizar siempre por no tener holgura. ¿Por qué? Porque fue el camino más largo y fue el que me ayudó a calcular la duración de mi proyecto. Por lo tanto, siempre todas las actividades que pertenecen a la ruta crítica tienen una holgura de 0.
La actividad B, por el contrario, no está en la ruta crítica del proyecto y por eso es que me permite atrasarme, porque la duración del proyecto es de 12 días y apenas aquí llevaría 7 días. Esto es la demostración del método de la ruta crítica y de los cálculos de adelante y hacia atrás. Tenemos que hacer este cálculo en el examen. De esta misma forma nos lo van a presentar y solo tenemos que ir haciendo las sustituciones. Con esto ya finalizamos prácticamente el área de conocimiento del tiempo y solo a partir de este momento hay que empezar a controlar que no cambie todo lo anterior. En el siguiente video lo que vamos a hacer es seguir y saltar nuevamente al área de los costos para determinar por fin el presupuesto.